La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Estamos metidos efectivamente en la columna de literatura, un largo etcétera. Saludados ya Bernardo y Marcelo. Vamos a meternos con César Aira en el día de hoy, a partir de su último libro, Evasión y otros ensayos, que tengo entendido ya no es el último libro. ¿Puede ser así? Exactamente, no, ese es el número 99. ¿El 99? Y ya salió el 100. Ya salió el 100, así que para cuando estemos cerrando a las 4 de la tarde, Aira acaba de publicar el 101. Puede pasar eso, porque es un autor súper prolífico. Eso sería digno de escuchar, ¿no? ¿Es posta ese dato o es un mito? Y hay un escritor y ensayista que se llama Ricardo Straface, el que escribió la extensa biografía de Osvaldo Lamborghini. Que está buenísima. Que está buenísima. Sí. Y que, sí, un librazo. Y que el tipo le lleva la cuenta, aparentemente. Según dicen, Aira no tenía idea cuántos libros llevaba publicados. Lo que hizo es sacar la cuenta de libros, objeto libro, digamos, ¿no? Reuniones de cuentos, novelas, libros de ensayos, el diccionario de autores latinoamericanos, que también hizo Aira, por ejemplo. Y 90 más o menos, porque estamos hablando de 100 libros. Exactamente. Y El Gran Misterio, aparecido ahora en febrero del 2018, es el libro número 100, una novelita. Bueno, pero entrarle a Aira a través de Evasión y otros ensayos, justamente de Random House, uno de sus últimos libros, nos va a servir también para contar sobre su figura y quién es en el campo literario argentino e internacional, ya desde hace un tiempo, se podría decir. Sí, es como, bueno, ¿qué decir, no? De Aira. ¿Y qué van a decir? ¿Por dónde van a arrancar? En media hora. Bueno, tendríamos que copiarle el procedimiento a Aira de seguir para adelante en la trama y dejarse llevar por el azar. Bueno, es verdad, como decía Bernardo, este es el libro número 100, El Gran Misterio, pero vamos a ir el 99. Digo, cuando decidimos hacer este libro el mes pasado, de repente salió el libro número 100 y ya estábamos en el brete y no podíamos, no vamos a volver atrás, seguirle el tranco a Aira, que por otro lado resiste la idea de ser un autor prolífico. Habría que probar eso de reseñar sobre la marcha, ¿no? Mientras él va escribiendo el libro, nosotros le hacemos la reseña. Bueno, basta con los chistes sobre las publicaciones de Aira, chicos. Él dice que no es prolífico, solamente escribe. Tal vez en esta postura un poco extravagante, algo perversa, suelen decir algunos críticos, de César Aira, sea un cachetazo para los otros escritores para decir, bueno, ustedes escriben poco. Yo no es que sea prolífico, ustedes escriben poco. Pero bueno, César Aira, el primer libro, digamos, publicado de modo oficial fue Emma la cautiva. Moreira, si no me equivoco. Moreira, pero él niega un poco ese libro. Lo recontra niega. El primero para los historiadores, digamos, de Aira, para decirlo de algún modo, es Emma la cautiva. ¿Año cuándo? 81. Cuando Aira... 81-82, cuando Aira tenía ya más de 30 años. No se peleen por ver quién es más airófilo, chicos. Si 81. Y tampoco están atrás, digamos. ¿Cuántos años pasaron? ¿Del 81 para acá? Y 30, menos de 40. Menos de 40. Sí. Por lo tanto, tenemos 2 libros y medio por año aproximadamente publicados. Sí, y es una tendencia la de publicar mucho que se inicia, digamos así, en los 80 recién y que se exacerba en los 90. Ahí es donde gana más la fama de autor hiperprolífico. El Moreira es de 1975 y Emma la cautiva es el libro que le sigue a ese. Antes que Moreira hay un par de novelas inéditas, teóricamente, que estarán ahí en alguna caja, en algún placar de la casa de Aira, pero en los 90 empieza a publicar, y todo a lo largo de la década y hasta la actualidad, empieza a publicar a razón de 2-3 libros por año. Por año. Sí. A favor de los que del otro lado dirán, ¿cómo haces para publicar 3 libros por año? Son libros cortos por ahí, de 80, 90, 100 páginas, ¿no? La mayoría de ellos. 100 páginas, dice en promedio. Que es su ideal. La mayoría son novelas, tiene pocos volúmenes de relatos reunidos que han aparecido en diversos medios algo marginales, no los grandes medios, las grandes revistas, sino justamente medios marginales, un poco segregados de la universidad y demás. Y libros de ensayo, como el que vamos a tratar el día de hoy, que es Evasión y otros ensayos. Hay algunos ensayos sobre autores particulares. Bernardo antes me hacía acordar del libro sobre Copy, que fue el primer libro publicado por Beatriz Viterbo, editorial local. Uno sobre Alejandra Pizarnik, que se llaman así, Copy, Alejandra Pizarnik. Ningún título universitario, Copy y las fabulaciones de la monstruosidad en París. No, Copy y Alejandra Pizarnik. También publicado por Beatriz Viterbo. Por Beatriz Viterbo. Vaya un paréntesis. Sí, necesario. La editorial que
lo cobijó a Aira durante mucho tiempo y en donde construyó su figura de autor, digamos, ¿no? Beatriz Viterbo, editorial Rosarina, es un caso paradigmático para la literatura, o diría excepcional para la literatura argentina, ¿no? Un autor hipercentral del sistema literario argentino publica en una editorial de Rosario, no porteña. Y durante, yo diría que los 90, 2000 publicó un montón en Beatriz Publicó un Viterbo. montón y les devolvió el favor haciéndoles de editor consultant, dicen los yanquis. Bueno, el que les decía, este autor sí, vayan por acá, no vayan por acá, les devolvió el favor. Aira a la editorial. Aira a la editorial, una relación productiva mutua. Más allá que también Aira, hay que decirlo, tiene la política, y la tenía desde entonces, de distribuir estratégicamente sus publicaciones. O sea, darle un libro a una editorial muy chiquita de algún país latinoamericano que a lo mejor publicaba otros 2 títulos y nada más, y que convertía ese libro en inconseguible prácticamente, darle algún título a una editorial de distribución continental o ya que pueda salir en España. O sea, publica un montón y de muchas maneras distintas, además. Escribe César Aira. ¿Qué no daríamos por recuperar la vieja evasión a la vista de la novela actual, o lo que de la novela actual tengo más a la vista? Los novelistas, y esto se acentúa cuanto más jóvenes son, o sea a medida que pasa el tiempo, encuentran cada vez menos motivos para promover un escape, infatuados como están con sus propias vidas, contentos y satisfechos con sus destinos y su lugar en el mundo. Al perder el motivo para evadirse, se les hace innecesario el espacio por donde hacerlo, y solo les queda el tiempo, la más deprimente de las categorías mentales. No pueden hacer otra cosa que contar las alternativas felices de sus días y, ay, de sus noches, en un relato lineal que es hoy el equivalente indigente de lo que antes era la novela. Podríamos preguntarnos cómo es posible que sus vidas hayan llegado a ser tan satisfactorias como para hacer irresistible el deseo de contarlas, porque es evidente que no todas las vidas son tan gratificantes. También hay pobres, enfermos y víctimas de toda clase de calamidades, pero justamente los que no están contentos con sus vidas no escriben novelas, y me da la impresión de que ni siquiera las leen. Dicho de otro modo, hubo un proceso histórico que en el último medio siglo fue eliminando todos los problemas y conflictos de un diminuto y muy preciso sector de la sociedad, que ipso facto se dedicó a la producción y consumo de novelas celebratorias. Esto es una simplificación, claro está, pero puede tomarse como un mito explicativo. Subsidiados, psicoanalizados, viajados y digitalizados, los novelistas viven vida de cuentos de hadas y aún así escriben novelas, y no cuentos de hadas, lo que sería más honesto. La historia les jugó una mala pasada al despojarlos de conflictos. Ni siquiera el problema sexual les dejó. Y como si hubiera un especial ensañamiento, la historia de la literatura colaboró, haciendo muchísimo más fácil que antes escribir una novela. Como una novela no puede escribirse sin conflicto, los nuevos novelistas, que no los tienen, deben inventarlo. Es lo único que no debían inventar y es lo único que inventan. Porque al inventar el conflicto queda obstruida la genuina invención novelesca, la maquinaria imaginaria, el submarino del Capitán Nemo o la locura de Don Quijote, que era lo que se inventaba para huir del conflicto, es decir, para evadirse. El precio que hay que pagar para tener todos los problemas resueltos es vivir vidas estereotipadas. Aún así, y dado que la exclusividad concedida al tiempo hace que no haya otra cosa, esas vidas se vuelven tema, y un tema no es lo mejor que le puede pasar a una novela, porque pone todo el interés fuera del cuerpo de la novela, y vuelve a este un relleno que se hace en forma automática, completando uno tras otro los ítems indicados por el tema. Estamos citando a Aira desde Evasión, el primer ensayo de este libro, Evasión y otros ensayos, donde se pone ahí ¿le pega duro a los escritores jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Cómo toman esta cita? A los escritores jóvenes y a los escritores jóvenes que en todo caso abundan en un género que uno podría decir que es nuevo, pero tal vez no lo sea, que es la literatura del yo o las ficciones del yo o la autobiografía. Lo que contrapone Aira en este ensayo, que se llama justamente Evasión, es por un lado la literatura que se llamó de evasión y la literatura del yo. En la pastilla que escuchamos recién en la voz de Perry, bueno, Aira
ningunea con cierta elegancia, pero a esta gente que tiene su vida, la gente de la vida contenta, lo llama, los subsidiados, los psicoanalizados, la vida que solamente ocupa un tiempo, en la que no hay ningún tipo de peripecia, de imaginación, están traspasando su despertar. Voy a contar el mío, que es bastante poco interesante, creo yo. Me despierto, pongo la pava, prendo la radio, universidad, a veces me fumo un pucho, que está muy mal, pero a mí ya me gustó. Lo que se pregunta, yo te lo compro. Vos porque sos un joven eterno, no como yo, que soy un anacrónico. Bueno, y Aira en un momento, con bastante saña, se pregunta, ¿y no estaré perdiendo el tiempo? Y ahí se responde a sí mismo, bueno, lo que pasa con esta literatura es que se trata de eso, de perder el tiempo, de ocupar no el tiempo de la vida escribiendo, sino el tiempo de la obra o de la literatura, al interior de la obra, con un suceso detrás del otro, sin que suceda efectivamente nada que no sea esperable. Esa pregunta es muy buena, ¿no? Cuando la cola, ¿no? Porque es como la pregunta fundamental de un lector. O sea, como vale la pena leer esto. Cuando uno está en el cine, va a ver la nueva de tal y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué pagué? ¿Por qué estoy ocupando mi tiempo en ver esto? Sí, pero también decir, me parece que esa crítica de Aira hacia la literatura del yo se desprende de una añoranza, digamos, es secundaria en relación a lo que él plantea como centro de sus preocupaciones, que es, en primer lugar, el placer por la lectura, y en este caso por lo que él construye como literatura de evasión. O sea, él lo que hace es que él extraña que no se produzcan libros como los Claro. de Stevenson, como, ¿qué más? Stevenson, bueno, nombra unos autores de Verne, claro, podríamos nombrar a Verne, podríamos nombrar... Las novelas que uno podría pensarse tiende a leer o que leyó en la infancia, novelas de aventuras, donde en cada capítulo pasan un montón de sucesos, no la enumeración de un desayuno de una persona de clase media, digamos. Claro, y que además requieren para su construcción una pericia importante de parte del autor, ¿no? Él, cuando cita un fragmento de una novela de Stevenson, La flecha negra, The Black Arrow, citará, qué sé yo, 2 páginas, sí, y una escena muy lograda, muy tridimensional, un casamiento en un castillo, en donde hay una princesa que es forzada a casarse con un tipo, un viejo despreciable, y su enamorado, que es el joven protagonista de la novela, está entre el auditorio, y en eso caen flechas, asesinan al marido, y entonces, claro, la configuración de la escena, Aira la describe muy bien porque muestra la tridimensionalidad del espacio, la capacidad de describir brevemente los atuendos y las ropas de las personas ahí presentes, la sonoridad. En un momento, después del primer flechazo, queda sonando una campana que era la que iba a anunciar la boda, y Aira dice que el efecto de delay de la campana le da ayuda a construir ese clímax. Y entonces lo que él plantea es, bueno, el novelista de la literatura de evasión era al mismo tiempo vestuarista, escenógrafo, director de la escena, guionista. Hacía todo. Déjame que cite inclusive ese párrafo que está hablando a partir de Black Arrow, de Stevenson, de 1888, a la par que critica, digamos, esta literatura del yo, ensalza, como decía Bernardo, estas grandes novelas que uno podría situar en el siglo XIX también, muchas de ellas. Finales del siglo XIX, ni siquiera son las grandes novelas realistas, no se pretenden novelas serias, todo esto entrecomillado, ni para adultos, sino una literatura justamente divertida. Uno parece que en ciertos contextos no podría decir que es divertido o placentero de leer, pero es lo que se propone Stevenson y lo que se propone Aira con el ensayo. Y vaya una advertencia hacia esto que dice Marce, que es una novela menor, digámoslo así, ¿no? De Stevenson. De Stevenson. Claro, que es el autor de La Isla del Tesoro y del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para situarlo. El regusto por lo menor de Aira, digamos. Dice Aira que Stevenson hizo él solo todo el trabajo en equipo, que dio el resultado: sonidista, iluminador, vestuarista, guionista, camarógrafo, director, productor, montajista, aunque tuvo que tomar la precaución de no terminar de fundir todos estos obreros en uno solo, porque una fusión completa empastaría la escena. En fin, lo halaga muy bien ahí. Y es un tema que retoma en los ensayos subsiguientes, ¿no? Esta idea del tiempo en la literatura. Totalmente, eso está presente durante todo el volumen. Y una cosa más que también es interesante, ¿no? Esta maniobra por la cual, a partir del comentario de una obra del siglo XIX, que teóricamente es donde Aira encontraría el placer, esa lectura ociosa que es solamente leer sin criticar, que es el lujo del verdadero lector, la operación mediante la cual, a partir de eso,
se mete a comentar un problema contemporáneo, ¿no? Es como todo y habría que ver, es una maniobra típica, digamos, de Aira, ¿no? Una acrobacia, uno podría decir, Sí. porque no responde ni a una moda universitaria, académica, una moda teórica, me refiero, No. ni a una tradición necesariamente Habría- universitaria, es el ensayo. Es la tradición borgiana. Exactamente, Digamos, el ensayo borgiano. El escritor argentino y la tradición, aunque pese traer ese nombre a esta mesa, Ujú. pero es eso. Bueno, voy a criticar la literatura del yo que se produce en Argentina en el siglo XXI, y para eso, ¿qué hago? Me agarro de una novela de Stevenson Claro. del 1800 y pico. Que a mí me digamos, llamaba ¿no? la atención, digo, siendo uno de los escritores más modernos, si quieres, un gesto clásico ese, ¿no? De irse a agarrar a Stevenson Exactamente. para criticar lo que está pasando. No le vamos a decir que se puso grande Aira, pero es medio de Es un gesto clásico, pero viejo vizcacha. ¿no? Aira ¿Sabe? tiene la capacidad de convertir lo clásico en contemporáneo. Es muy vivo para eso. Claro. Sí, son gestos, mediante una biblioteca clásica y mediante procedimientos clásicos y un mínimo giro, los convierte en contemporáneos. Otro de los temas que aparece mucho en estos ensayos y que está citado en un discurso breve, que es el número 2, Sí. dice acerca de esto, la finalidad o la utilidad no solo del que escribe, sino del que lee también, pensando en el tiempo construido o dado a la literatura, que después lo analiza en el caso de Russell, por ejemplo, y demás. Acá, citando a Fontel, dice, se refería a la lectura hedónica y sin propósito, la misma de la que se jacta todo buen lector, aunque mienta. Si se lee por placer, hay que obedecer a las leyes del placer, las primeras de las cuales, y la única, es la ley de la libertad. Libertad de los condicionamientos en que se cierra la lectura, en sus utilidades, instruir, informar, refinar el gusto, estimular la reflexión. El placer de leer puede prescindir de todo eso, en un nihilismo feliz. Ahora bien, el nihilismo es un camino sin retorno, y la libertad que se le otorga al placer puede tomar caminos imprevisibles. Uno puede hacer cosas tan blasfemas como cansarse de Shakespeare, de Kafka, de Henry James y ponerse a leer novelas policiales, dice. Y ponerse a leer novelas policiales, que es una fuente de placer inagotable para Aira, en vez de esos autores que son parte, digamos, del canon de Aira, pero en un momento uno se puede cansar de la gran literatura y leer una novela policial, que no tiene nada de menor para Aira, no hay ningún tipo de progreso, de mejoría, de superioridad, está todo en lo corta por el mismo rasero, excepto sin dar nombres, como bien dice él, en el caso de la literatura del yo, o la literatura que se llama que se ha llamado comprometida. Ese es otro gesto, la segunda acrobacia del primer ensayo, que se conecta con el segundo, decir, bueno, la literatura comprometida, en el peor de los sentidos, lo que hace es redundar y repetir una realidad que todos ya conocemos, digamos, ¿no? Sería el peor ejemplo sería el realismo socialista. Bueno, la vida de un obrero que pasa una serie de penurias, de penumbras, y finalmente triunfa. Pero que me impactó mucho esto de la imposibilidad de decir uno lee solamente por hedonismo y no cargándola de un sentido utilitario, como nosotros aquí leemos, que para hacer una columna de radio también, un punto más allá del Pero disfrute. nos divertimos. Eso hay que decirlo a la audiencia. Trabajamos y nos divertimos. Eso es lo que sucede. Bueno, estamos con César Aira, Evasión y otros ensayos. Dice Sandra Contreras: pensar en la obra de César Aira es pensar ya tal vez en César Aira, en la voz inconfundible de un conversador frívolo y cortés, pero también en el experimentador de todos los estilos, en un maestro de la narración, pero también en el eterno aprendiz que se expone sin reservas, como bien se ha dicho, sin temerle al papelón. El gesto de publicar periódicamente todas sus novelas, además de sus ensayos, prólogos y declaraciones que no hacen sino reiterar un desinterés por la obra y afirmar, en cambio, una devoción por la figura del artista, nos ha desplazado, paradójicamente, de la consideración de lo escrito, de la obra, a la consideración del artista en acción, del gesto infinito de escribir. Cuando uno se pone a replicar lo que dice Aira o a adherir o no,
puede incurrir en lo que muchos critican, ¿sí? Cierta liviandad, cierta ligereza, para evadirse justamente de la cosa más comprometida, de la vida social y política. Eso se le achaca, de hecho, a Aira mucho, ¿no? Vos decís que se le dice frívolo a Aira, puede ser. Esa es la palabra. Esa es la palabra, frívolo o superficial. Él en alguno de los ensayos, Posmoderno. en posmoderno también, Está vieja ya esta discusión. en un igual, breve, ¿no? Del compromiso con la literatura o con la vida social de un Digamos país. que es una discusión de larga data, pero que se reactualiza a cada momento. Permanentemente. Sería, como decías vos antes, bueno, muy difícil cortar este tipo de crítica o lectura a las fuerzas vivas de la sociedad. Digamos, una obra de arte, un artista, un escritor, aunque tiene cabeza de artista conceptual Aira, tan público, y es prácticamente imposible que si no interviene en el debate público, se lo acuse de esto, y se interviene, bueno, se pueda recusar o no su posición. Lo que sucede es que, como decíamos antes, con este método de publicación, de producción y de escritura, Aira ha sabido construir una imagen y una práctica siempre resbaladiza de escritor, como si no se lo pudiera decir, o como si uno lo acusase de frívolo. Él ya tuviese una respuesta que está escrita hace 25 años, de por qué le parece que está bien, puede haber literatura comprometida, pero no va a causar mayor placer, pero está bien que haya literatura comprometida, es inevitable, es una cosa más que sucede en el mundo. A mí no me interesa. Porque en los temas no toca, cuestiones que hacen a la vida política o social, por eso no de modo directo. Frívolo. Me parece que, digamos, la discusión de fondo en esto es sobre la autonomía de la literatura, digamos, ¿no? Y de qué manera interpretar eso, de qué manera leerlo, si lo aceptamos o si no. El hecho de que la literatura es una rama del conocimiento y de la producción cultural humana separada del resto, que podría ser, qué sé yo, no sé, los estudios sobre historia o la política, la economía. Digamos que el desarrollo de la literatura, y fundamentalmente en Argentina, en un principio está muy imbrincado con el desarrollo histórico de las ideas políticas, claro, de las ideas en general. Uno piensa en Martín Fierro, en Sarmiento, era literatura hablando de política. Claro. Hay una separación estricta entre literatura, en el sentido que lo conocemos de modo contemporáneo, y la política o el líbelo, digamos, la lucha en el debate público. Claro. No se podía separar de modo tajante. Y incluso yéndonos más atrás y digamos a nivel internacional, tiene que ver con la constitución de las lenguas, ¿no? Que, o sea, los grandes hitos europeos y literarios dan cuenta de la consolidación de un sistema lingüístico, de una lengua. Bueno, no sé, la Divina Comedia es el punto... Pele en la teoría literaria, a ver. No, para entender esto de por qué, sí. de dónde surge un problema, ¿no? O sea, son cosas que nacen imbrincadas y posteriormente, digamos, a principios del siglo XIX, poner a lo mejor como con el romanticismo alemán o algo así, en determinado momento de la cultura burguesa, bueno, se autonomiza el arte y la literatura, ¿no? Aira es una especie de fundamentalista, de alguna manera, de esa autonomía. Claro. La literatura es literatura, maneja las reglas de la literatura y no tiene por qué andar dándole respuestas. Es más, no puede a los temas dar de respuestas a los temas de época. A los temas de época. Por el momento ahora ha sido Malvinas, ahora el feminismo. Exactamente. O qué sé yo. Pero por más que no, según Aira, esto siempre mantengamos la perspectiva de que es César Aira, por más que no pueda dar respuestas, sí lo que puede hacer este arte tan ladino, creo que diría Aira, es nutrirse o tomar prestado todos los campos, digamos, todo el léxico, eso quería decir, todo el léxico de las otras disciplinas, de la economía, de la política, de... El caso de los rayos X, por ejemplo, que es de lo que se trata el gran misterio, la novela número 100. O sea, no da respuestas, pero toma prestado de todos lados para conformar una obra según sus propias reglas. Y además es un tipo de ideas, Aira, porque en todos los libros hay unas ideas. Fundamentalmente. No solo en los ensayos, también en la literatura uno se sorprende de su capacidad. Él plantea... Un poco reflexiona ahí sobre el talento y el genio en otro de los ensayos. Y bueno, es un tipo de... No sé si decirle de genio, pero de talento. Por lo menos hay una relación de identificación con esas figuras. Bueno, el ensayo que hablaba es uno sobre sienta, Dalí, ¿no? Cuando habla de Dalí o cuando habla de Russell, uno siente que él está hablando de sí mismo también, o cómo le gustaría que se lo lea. Es una estrategia. Y total, es lo que sin duda es Aira, es un lector
interesante. O sea, prueba de eso son sus libros sobre Copio, sobre Alejandra Pizarnik, Sin duda. que, digamos, tuercen la lectura que se tenía hasta el momento de esas personas. Instala por ejemplo. los marcos en que quiere que se lean a esos colegas y a él mismo también. Totalmente, y eso mismo es lo que vos decís, lo hace con su propia obra. Claro. Y lo hace no solo prospectivamente, digamos, no para adelante pensando cómo va a escribir, sino que reinterpretando su obra pasada, porque eso también es muy bueno, ¿no? Como de repente en algún momento él se instala como un artista conceptual más que como un escritor, digamos, ¿no? En determinado momento de su carrera. Entonces, claro, toda su obra anterior, esta profusa producción de novelas, vendría a ser la obra de un artista conceptual. Uh-huh. Y bueno, lo mismo para lo que decía Marce en relación a los temas que entran en la novela de Aira, que como vos decís, él mismo también lo dice, son novelas de ensayista, digamos, no son novelas en donde... Mira. Sí, él en algún momento filtra un comentario parecido, pero además que, por ejemplo, qué sé yo, para ir a un ejemplo muy concreto, La Villa, una novela que se llama La Villa, que escribe en el 98 Aira y que publica en el 2001, habla de un joven de clase media en el barrio de Flores, donde él vive y donde transcurren muchas de sus historias, que ayuda a los cartoneros a llevar carros cargados de papeles y cartones hacia sus casas. Hay escenario actual ahí, digamos, sí. Totalmente, Sí. y si querés, no solo actual, sino un problema de coyuntura social candente. Que apareció ahí con los cartoneros. y Ahora, los carros. ¿cómo escribe sobre eso? Bueno, eso es algo bien airiano, que no vamos a describir, vayan a leerlo. No vamos a adelantarlo, sí. A lo que se refería a Bernie recién es, acá lo encontré, Aira en un momento define su ficción, o sea, todas estas novelas, insistimos, es un tenaz novelista Aira, más que un cuentista. Define su ficción como ensayos disfrazados de novelas. Por lo tanto, uno puede considerar que hay no necesariamente un trabajo previo con una idea, esto lo dice Aira, me adelanto, ¿no? En el último ensayo de Evasión, que es sobre el ensayo, sobre cómo está hecho el ensayo. Dice que en el ensayo el tema se presenta al principio y la forma, digamos, la resolución artística más hacia el final. Y que en la novela sucede lo opuesto. Primero está la forma, la estructura del ambiente, las voces de los personajes, y el tema se revela al final. Por lo tanto, esta mezcla, si Aira considera a sus novelas ensayos disfrazados, en realidad parece que al principio hay un tema. En el caso de La Villa sería justamente esta situación social y esta figura social nueva, tristemente, del cartonero, y al final es en donde se revela la composición artística. Dice César Aira: a los 18 años compré en una librería de Buenos Aires el libro Marchand Toussaint, primera compilación de los escritos de Marcel Duchamp. Ese libro, publicado en 1959 por las ediciones de Terrain Bag de Eric Losfeld, traía un desplegable transparente en el que estaba fotografiado de gran vidrio y se ha vuelto un valioso objeto de colección, tanto que tuve que comprarme una reedición de bolsillo para no seguir manoseándolo. En ese entonces yo quería ser escritor, quería escribir novelas como las que me habían acompañado desde la infancia, opinar sobre mis colegas, teclear la máquina de escribir hasta gastarme los dedos, decir cosas inteligentes, importantes, ser poeta, ensayista, ganar el premio Nobel. Además, y como si todo esto fuera poco, todavía me sentía a tiempo de llegar a ser Rimbaud. Pero el hechizo de Duchamp, esa especie de fascinación fría de la que él tenía el secreto, interrumpió para siempre estos planes. Fue una intuición sin formas definidas, pero imposible de ignorar. La indefinición que lo rodeaba la hacía más irresistible. Me ha llevado estos 40 años empezar a vislumbrar lo que había detrás de esa ensoñación adolescente, y sigo sin saber si fue exactamente lo que me propuse, o si puede haber algo exacto en el asunto, o si importa entenderlo. Aquí lo tenemos a César Aira, ahora citando, contándonos qué quería hacer de joven, cuál era su ideario sobre su imaginario, sobre ser escritor y publicar, y después cómo le cambia esa perspectiva a partir de Duchamp. Esto fue leído, es una reflexión sobre el arte contemporáneo, Sí, ¿no? en un congreso en el año 2010. 2010 en Madrid. Y acá estamos... No es una cita específica de este libro que estamos citando, Evasión y otros ensayos, sino que es uno sobre que está suelto. Ensayo se llama Sobre el arte contemporáneo. Es el libro anterior. De ensayo, del año 2016, hace poquito. El libro 93, si no me equivoco. Creo que es el libro número 93. Está recogido en ese libro de ensayos, que además viene con un ensayo que se llama En La Habana.
también muy lindo, de una visita que hace Aira a la casa de Lezama Lima. Y empieza a flashear con los objetos. Bueno, pero en fin, esta cita que escuchábamos es una muestra de lo que veníamos hablando. Cómo Aira, en el año 2010, en un congreso de literatura y arte contemporáneo, aprovecha a, digamos, releer su obra. No es que no lo hubiera hecho antes, o que no hubiera insinuado esto antes, o que no hubiera estado insinuándolo durante toda su trayectoria. Tuvo tiempo para como hacerlo, escritor. claro. Pero quiero decir, en 2010 narra esta escena fundante del momento en que encuentra un libro de Duchamp a los 18 años. Digamos que en ese momento Aira ni siquiera estaba estudiando letras, había llegado a Buenos Aires de Pringles, donde él nació, a estudiar Derecho, carrera que abandonó al par de años. Entonces se encuentra con este libro de Duchamp y es como una revelación. Y lo que él dice más adelante en ese mismo ensayo es que a partir de eso le nace la intuición de que no hay necesidad de escribir más libros, que no hace falta escribir más libros. Aún amándolos como yo los amaba, dice, me di cuenta, o justamente porque los amaba tanto, Claro. me di cuenta que a esa altura ya no se podían escribir más libros, que había llegado el momento de hacer otra cosa. Y esa otra cosa, dice, es la que estuvo haciendo, nos lo dice en el 2010, Todo este tiempo. Todo este los tiempo. últimos Tratando de 30 hacerlo años todo en este ese tiempo. momento. Claro. Bueno, además, vale decir de Aira, más allá de que es un escritor complejo en términos de ideas y de justamente los comentarios, las citas muy cultas, muchas de ellas que filtra, es muy llevadero no es un crítico que te va a usar palabras raras, son oraciones que se entienden, te las explica en la oración siguiente, es decir, te las amplía, vuelve hacia atrás, digamos. Es muy ameno para leerlo. En los ensayos. En los ¿no? ensayos. En la literatura también. En la literatura también, en la ficción, ¿no? En la pero ficción. en los ensayos, si bien se vale, como decíamos antes, sus ensayos y su literatura, bueno, no responden a ningún problema social, digamos, o profundo, entendido en la manera tradicional. Y se vale, sí, de otros autores, de una cita teórica, pero de un modo muy, muy sosegado respecto a lo que decías vos. Si no se entiende algo, te lo explica en la próxima oración. Va creando sus ideas y su teoría un poco sobre la marcha, ¿no? Es como si fuera pensando mientras escribe también. Sí, como si improvisara, pero en un fondo o en un espacio ya determinado, de alguna manera. Y es un poco sintomático respecto de la producción de su obra, porque yo creo que, a diferencia de otros autores de la literatura argentina o del mundo, del universo, no hay una obra o una novela de César Aira. Casi que uno le puede entrar por cualquier lado. A mí me gusta mucho una novela que se llama Báramo, sobre alguien que no es poeta y escribe el máximo poema vanguardista de Panamá. Por ejemplo, un banquero que tiene unos billetes falsos y la trama se acelera hasta que escribe ese poema, que es el máximo poema del país, y no vuelve a escribir nada. Esa es la que me gusta a mí, pero se le puede entrar por cualquier lado, ¿no? Hay Es muchos, sintomático de su modo de escritura. Y una cosa más, que también es que en esta media hora que se nos pasó muy rápido, pasó por el costado, pero hay que decirlo. Dígalo. La importancia del humor en la Claro, obra de César Aira, también. digamos, ¿no? Porque si no, a lo mejor estaríamos construyendo una imagen demasiado intelectualizada. Un hombre adusto pensando y escribiendo. Totalmente. Las No. novelas de César Aira se caracterizan por el delirio, la proliferación y el humor. Claro. Y eso es lo que a comienzos de los 80, con la vuelta de la democracia, los escritores nucleados alrededor de la revista Babel le rescataron, ¿no? Fue una lectura que fue muy productiva para ese momento, ¿no? Y Aira instala el humor en el centro de la literatura argentina de una manera que me parece que había quedado medio desdibujada. Borges tenía humor, no hay ninguna duda. Sí. Ahora, yo no sé si esa era la lectura que se había hecho hasta ese momento de Borges, ¿no? Entonces, bueno, nada, una punta más. Bien, para leer ahí. otra puerta abierta para seguir pensando a un escritor central de la literatura argentina que tiene nada menos 102 libros. Me acaban de avisar recién por la cucaracha, así que vamos a buscar los próximos. Marcelo, un gusto como siempre. Un gusto, como Un siempre, placer. audiencia, buenas tardes. Ver, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, vayan a buscar Evasión y otros ensayos de Random House y El Gran Misterio de Blat y Ríos. Los últimos dos en Librería Mandrake, Rioja 1869. Ya te decimos quién se lleva la orden de compra. César Aira nació en 1949 en Coronel Pringles, una localidad de 20.000 habitantes al sur de la provincia de Buenos Aires. En 1967 se mudó a Buenos Aires para cursar Derecho, carrera que abandonaría 2 años después para dedicarse a estudiar letras, traducir y escribir. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos como la beca Guggenheim, el Premio a la Trayectoria Artística del Fondo Nacional de las Artes y el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, entre otros.
Desde Moreira, de 1975, publicó unos 100 títulos contando novelas, cuentos, ensayos, algún relato semi-autobiográfico y un diccionario de autores latinoamericanos. Entre sus libros cabe mencionar las novelas La Liebre, La Prueba, Cómo me hice monja, Los misterios de Rosario, El Congreso de Literatura, La Villa, Paramo, El Tilo y La Cena, entre muchas otras, y sus ensayos Copy, Alejandra Pizarnik y Sobre el arte contemporáneo. Según las cuentas de sus fans, el volumen de ensayos Evasión es su libro número 99 y El Gran Misterio, aparecido a comienzos de 2018, el número 100.